Daremos paso a él con un fuerte aplauso para que... Bueno, como tengo 10 minutos, voy a ir rápido. A ver, ahora os explico la agenda. Solo con 10 minutos, solo voy a 3 objetivos, ¿vale? Uno, que conozcáis el producto y que si un día tenéis la necesidad, pues que os acordéis como mínimo de mirar si os encaja. Dos, que sepáis que está hecho mayoritariamente en Python. No voy a tener mucho tiempo de entrar en eso, porque 10 minutos no para más, ¿vale? Y luego 3, bueno, que si algún día buscáis turno, pues a menudo os interesa hacer entrevistas, ¿vale? O sea que realmente pues creo que puede tener sentido para vosotros. A nivel de agenda, os explico nada, en un segundo la empresa que hay detrás del producto, ¿vale? Luego, súper rápido la arquitectura, que hubiese sido súper chulo tener una hora para explicaros mucho más, porque seguro que os hubieseis divertido explicando esto. Y un caso de uso, y me voy a atrever en 10 minutos a tener tiempo de enseñar algo. ¿Vale? No demo, pero algo real, ¿vale? No slides estáticos. A ver si esto... La empresa, bueno, somos medio spin-off, medio startup, es decir, el equipo técnico y una parte importante viene heredado de otra empresa, pero al final empezamos un proyecto nuevo. Podríamos decir que empezamos en enero de este año, por lo tanto, en menos de un año. Empezamos 2 y ya somos unos 12. ¿Vale? No está mal. Pues el primer año pues no va mal del todo. Estamos en Barcelona, tenemos gente en Oxford y a un compañero que está aquí, que está en Londres. ¿Vale? O sea que, bueno, vamos intentando... Antes teníamos a Javier, que está ahí, que antes estaba en Grecia, perdimos ese... Pero bueno, Mimetic, ¿qué es? Mimetic es un framework de M2M, ¿vale? Tampoco voy a entrar en derivaciones porque en 10 minutos, pues nada, para tal, que es un framework, que es una plataforma... Bueno, en esencia, como sois programadores, entended framework como cada uno lo que entienda. Al final, un set de funciones en librerías que definen una arquitectura para trabajar y resolver soluciones para el mundo de M2M. El mundo de M2M, de una forma de explicarlo, podría ser esta. Pues tenemos unos devices, pueden ser cosas tan sencillas como termómetros, es el ejemplo típico, que cansado ya de que todo el mundo habla de termómetros, pero bueno, nos sirve porque todo el mundo tiene la idea. Entonces estos termómetros de alguna forma hay que darles inteligencia. Esto se llama habilitadores. Aquí entran los Arduino, las Raspberry Pis y todo eso que se ha puesto de moda. Si a alguien le mola, pues luego que busque Oriol por internet, vaya a mi blog o a mi canal de YouTube y tiene amplias presentaciones de todos estos temas. Pero esto no es el cometido de Mimetic, ¿vale? Como veis, Mimetic está más a la derecha. Esto hay que conectarlo de alguna forma, Wi-Fi, carriers de telefonía, lo que queráis. A nosotros nos da igual. Y luego está la aplicación, ¿no? Lo que realmente soñó el que tenía la necesidad. Yo tengo una empresa de generadores diésel, que es el ejemplo que veremos después, que los alquilo alrededor del mundo y necesito solventar un requerimiento de negocio. ¿Vale? Bueno, pues con este framework lo que vamos a conseguir es lo que quiere el cliente con menos tiempo. Podríamos empezar de cero con Python. Podemos empezar de cero o empezamos con lo que tenemos y nos ahorramos un tiempo. Por lo tanto, lo que solventa Mimetic nos ayuda a resolver la capa de aplicación. Fijaros que la parte de integración y la parte de interfaz están separadas. Por desgracia no tengo tiempo de explicar el por qué, pero básicamente es porque a nivel web pues hacemos las cosas un poco al revés. En vez de solventar la lógica de negocio, solventamos la experiencia de usuario y una vez solventada la experiencia de usuario nos ponemos con la lógica de negocio. Es un poco darle la vuelta a los paradigmas típicos. Esto es lo que hubiese sido chulo explicar en muy poco tiempo, voy a decir 4 saltos, luego hay un slide que está un poco por escrito, que os voy a decir ahora súper rápido, pero es una parte, es lo que los servicios que nos ofrecen. Importantísimo entender que en la parte central pues, tenemos un RabbitMQ dando pues, AMQP y el resto es una arquitectura orientada a servicios. ¿Vale? Por lo tanto, cuando consumáis Mimetic, cuando vayáis a desarrollar con este framework, al final os vais a encontrar un set de servicios y vais a consumir este set de servicios por defecto con 2 APIs. Una API que sería la propia de AMQP y otra API que sería la REST, ¿no? La que le gusta a la gente que todavía no ha descubierto AMQP, ¿no? Cuando descubre RabbitMQ y cosas de este tipo,
y lo usas no solo para, sino que lo conviertes en ADN de tu solución, pues realmente eso se abre el mundo, porque muchas de las restricciones que tiene Python pasan a ser secundarias. No es que no importen, no es que no existan, pero el hecho de haber afrontado esta solución desde esta óptica pues solventa muchas de las limitaciones que tiene Python. ¿Qué ofrece el framework? Un gestor de identidades, tanto de usuarios como de dispositivos, etc., como una gestión de dispositivos, que actualmente ya le hemos dicho Asset Management, porque es mucho más que gestión de dispositivos, son assets de todo tipo, completamente configurable. Luego veremos un ejemplo súper rápido, pero para que tengáis una idea. Un gestor de alarmas, eventos, notificaciones, ¿vale? Gestor de alarmas, sistema de alarmas. Una abstracción de la conectividad de los dispositivos, porque me da igual cómo se conecten. A mí lo que me importa es poderlos tratar de la misma forma, tanto si me están inyectando información, como si quiero interactuar con ellos. Y luego, por defecto, hay una interfaz gráfica, es un panel de control, que nos permite parametrizar mucho la aplicación sin tener que entrar a programar. El ejemplo que veremos es un ejemplo que sin programar, solo parametrizando el panel de control, y setea al final parámetros del resto de servicios, y desarrollando una experiencia de usuario medida para los requisitos del cliente, ya tenemos hecha la aplicación del cliente. Por lo tanto, también veréis una comparación de tiempo real de ejecución. Esto es el resumen de lo que he dicho, pues si luego queréis leer más calmadamente. Vamos a ver un caso de uso, ¿vale? Vamos a ver rápidamente cómo podría esto ser algo real. Pues como he dicho antes, tenemos a alguien que tiene una empresa de alquiler de generadores diésel y nos pide tres cosas: geolocalización, monitorización y poder operar en remoto a estos generadores diésel, lo que podría ser la típica aplicación de gestión o de parque, ¿no? De control remoto, de asistencia remota. A partir de aquí, ¿cuál sería la arquitectura de la solución? Tenemos Mimetic, que es una caja negra, me da igual todos esos servicios, los voy a consumir a través de sus APIs. El panel de control que los integradores van a setear. La experiencia de usuario que hemos construido a medida, al final una interface MVC totalmente contenida en JavaScript, en este caso, y un usuario usando esta interface que vía REST se comunica con Mimetic en este caso. Y los generadores que hablan como sea, con nuestro sistema como sea, pues Wi-Fi, 3G, depende. Muy bien. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es definir cuál es el esquema de los generadores. Porque nosotros hasta hoy no sabíamos que había este mundillo y cómo se definía el modelo de datos de este sistema. Como no voy a entrar porque no hay tiempo, pero con un JSON pues yo puedo definir cuáles son los modelos de datos. Creamos un vocabulario de comandos a través del cual tú defines cuál es el modelo de datos. Por el hecho de haber definido el modelo de datos, ahora nos vamos a ir a la interface de Mimetic. A ver si soy capaz de hacerlo suficientemente rápido. Esto sería el panel de control de Mimetic, ¿vale? Me puedo ir al apartado de dispositivos. Quiero que me listen los dispositivos por modelos y veo que ya ha aparecido un modelo que son los generadores diésel. ¿Cómo? Fijaros que es una entidad de tipo modelo. A partir de aquí, yo le digo, vale, quiero ver las instancias de este modelo. Veis que las estaba cargando ahora, las está pidiendo el servidor, y aquí me dice todos los generadores diésel que se han dado de alta. Me voy a ir a uno que tiene datos precargados, ¿vale? Me dice, esto es una instancia dispositivo de ese modelo de datos. Puedo desplegar y decir, ¿qué instrumentos tiene este dispositivo? Pues tiene un motor, un generador, una serie de señales de alarmas agrupadas en un instrumento, información de conectividad de red, ¿vale? Si me voy dentro del motor, estas son las métricas que me está reportando este motor, ¿vale? A partir de aquí yo le pido, tengo una métrica de tipo métrico, quiero consultar esta información. Voy a ampliar esto. Por defecto, este panel, en función de la tipología, ya me muestra este formato de datos. Puedo ver el dato, cuando fue recogido, refresco en tiempo real, el topic de AMQP donde se está manejando toda esta información, forzar toda una serie de automatismos. Tengo un widget de visualización por defecto de la métrica, no hace falta programar nada, todo esto te lo genera el framework por el hecho de haber creado lo que teníamos antes.
¿Cómo se ve todo esto para el usuario final? O sea, al final el usuario final no quiere todo este rollo. Digo, va, loco, ¿qué me estás contando? Yo quería una aplicación de gestión de generadores diésel. Pues aquí la tienes. Voy a buscar el dispositivo que tienes, creo que es este. Ya lo tienes geolocalizado, tienes el mapa. Cuando pincho, en tiempo real, veis que se están cargando los datos, se está pidiendo al generador y se está mostrando. También aquí en la parte inferior, no tengo mucha resolución y esto lo voy a tener que mover. Pero aquí tenéis las gráficas automáticamente, en este caso, de la temperatura del motor. Podría ir pinchando iconos e ir viendo otros datos, ¿de acuerdo? Todo esto prácticamente sin tener que programar, porque estoy heredando cosas que ya me está dando el framework. Y aquí tenéis una visión de un panel de control de estos generadores, con gauges que cambian en tiempo real. Aquí puedo encender y apagar remotamente, puedo visualizar alarmas, en este caso tengo una alarma de temperatura del aceite, veis que aquí está alto y esto me dispara esta alarma, etc. ¿De acuerdo? Muy bien. Esto sería, digamos, la parte de demo, no tengo más tiempo de entrar. Y comparaciones. Si tuviéramos que hacer esto desde cero, ¿vale? La solución del cliente desde cero, nosotros estimamos que entre análisis y desarrollo 30 semanas no nos las quita nadie. Hombre, ¿eh? Estás solo, tengo que hacer eso. 30 semanitas buenas calculamos. Toda la experiencia de usuario, 10 semanitas. Por una producción, 5. Es una estimación. Pero esto no, esto es verdad. Esto es lo que tardamos en hacerlo. Gracias a Mimetic no tuvimos que programar nada, solo parametrizar y hacer análisis 2 semanas. 4 semanas la experiencia de usuario que habéis visto del mapita, los gauges, todo esto, y 2 semanas ponerlo en producción. Comparación, son de 45 semanas de curro a 8. Y no tengo más tiempo, me paso un minuto. La web. Bueno, estamos usando XTJS, ¿vale? Pero desde Architect. Architect lo usamos como estudio. Architect tiene una biblioteca de componentes. Hemos añadido nuestros propios componentes y con Drag and Drop diseñas como churros, ¿vale? Va bastante bien y es muy ágil. Te pago. Lo siento, pero en el mundo de empresa te interesa el time to market. Y yo os lo recomiendo que le echéis un vistazo, porque si no sois de la parte UI y tenéis que dar una experiencia de usuario, digamos, aceptable y no queréis esforzaros en que esto lo sea, ayuda mucho. O sea, a lo mejor te gastas 500 euros en licencia, pero en un año los has recuperado 8 horas. ¿Vale? El framework XTJS no es de pago. Lo que es de pago es, digamos, el hecho de drag and dropear la experiencia de usuario. Sí, perdón. Nada. ¿Hay alguna parte de Mimetic que sea código abierto, que se pueda acceder a ella? Hostia. No sé, no. Creo que no. Vale. Creo que no. ¿Vale? Creo que no. Pero bueno, podemos hablar de todo. Cuando digo que podemos hablar de todo, es decir, te voy a explicar qué aproximaciones hemos hecho, etc. ¿Vale? Lo que pasa es que es un producto que se vende, digamos, ¿cómo se dice? Se cobra por equipo conectado. Es decir, si tú quieres esta solución para 10, hombre, a lo mejor no es la mejor idea del mundo, ¿vale? Porque no te va a salir ni a cuenta. Pero a veces estamos hablando de un cliente que tiene 10.000, hombre, pues te sale muy a cuenta. Porque realmente no tienen que hacer un desembolso importante y pueden ver, esto me sirve y van creciendo con nosotros. Y luego, la otra pregunta es, cuando aquí vosotros teníais un caso de uso nuevo, ¿no? Que era el de los generadores diésel. Sí. Ese modelo lo hace, supongo que un integrador, ¿no? Correcto. Vale, lo añade y supongo que la arquitectura estará pensada, sobre todo la parte de paneles de control y demás, que luego se le muestran al usuario, para reutilizarse en el futuro cuando venga. Y la idea, supongo, confirmaciones, es que yo no te cargo el gasto de haber desarrollado tu solución, sino que luego ya te cobro a partir de que conectas la primera máquina. Sí. Y además, pensad, esto no es una plataforma. Es decir, tú no es un service as a service, software as a service. Tú tienes tu propio set de servidores en tu casa, con tu software completamente privado, con tus sistemas o tu ISP. ¿Vale? Esto es importante porque en M2M hay 1000 plataformas. Pero lo primero que te dice una empresa mínimamente grande es: ni de coña mando los datos a un tercero, ni de coña. Estos son mis datos, que es mi negocio, y yo no voy a mandar el RP a la nube.
Aunque la gente dice, sí, la RP en la web, sí, sí. ¿Cuántas empresas de más de 50 empleados tienen el RP en la web? Porque yo no las conozco, ¿vale? O sea, la gente dice, no, esto es mi core business y esto está en mi casa. Contestará. Lo que quieras. No, quiero decir, Ideal. dispositivos y cosas así. A ver, hemos hecho pruebas bastante chulas. No voy a decir números porque son un poco pretenciosos, ¿vale? Pero en principio, el hecho de tener AMQP en medio, potencialmente no hay límite. Porque yo realmente lo que puedo hacer es ir lanzando servicios. Cuando veáis el esquema de esto, por eso decía que sería muy chulo haber tenido una hora y haberos explicado cómo hemos montado eso. Al final todo esto son servicios. Yo esto lo puedo instanciar todo en una máquina o esto es un clúster de 100 máquinas. Solo este. Me da absolutamente igual. Porque esto también puede ser un clúster de no sé cuántas máquinas. O sea que escala lo que tú quieras. ¿Vale? O sea, por arquitectura no tienes cuellos de botella. Luego está el mundo real, y está la física, y los problemas de escritura, y los shardings, y bueno. Pero, por lo menos por arquitectura no hay una limitación que digas, aquí no va a pasar la información. Nosotros el despliegue más grande que tenemos es de cartelería digital, que es donde veníamos antes, y cliente era Corte Inglés. Entonces, mira los Corte Inglés, mira las pantallas y haceros un vale, son más grandes. Muchas gracias, Oriol. Muchas gracias. Bueno, pues os presento a Eduardo Ferro, que nos va a hacer una charla muy chula y nos para... Para que me ponga el tiempo, que como no lo calculo yo muy bien. Vale, pues esta charla viene un poco del tema de orientación a objetos, un poco los diseños que solemos hacer y es un poco sobre pues, un tema que veo bastante que se suele hacer cuando se diseña y que creo que es una equivocación que viene de usar otros lenguajes, ¿vale? Entonces lo voy a decir un poco en la parte específica para Python. Vengo a Lea Soluciones, soy Eduardo Ferro, mi nickname es ese y he puesto la de Epilady porque Yamil ha dicho que había que ver todos los ponentes la de Epilady. Pues yo la he. Vale, esto quiero hablar de la herencia y la composición en orientación a objetos. ¿Vale? Entonces, todos sabemos lo que es herencia cuando estamos haciendo diseño orientado a objetos. Eso entiendo que sí. ¿Todo el mundo tiene claro qué es composición? ¿Sí? ¿Levantado la mano? Vale, eso yo que iba a estar más claro. Vale, composición se refiere simplemente a cuando un objeto usa otro objeto. Simplemente usa llamando a sus métodos. Lo normal es que para usar algo por composición, pues alguien te lo haya dado o lo hayas creado tú. Mejor que no lo crees tú y que alguien te lo haya dado para que lo puedas testear separadamente y para que se cumpla todo eso que nos han vendido y tal, de que con orientación a objetos pues podías cambiar una pieza por otra pieza. Entonces, ¿qué mejor forma de cambiar una pieza por otra pieza
que alguien te la haya dado y tú ni siquiera conozcas la pieza que te dan. Entonces, composición es simplemente usar otro objeto. En cuanto haces una llamada a otro objeto, ya eso es composición, ¿vale? Entonces, ahora que tenemos claro, herencia, la misma pregunta, ¿quién sabe lo que es herencia en orientación a objetos en Python? Bueno, vale, o sea, esta no hace falta explicarla. Vale, la herencia es te obliga a hacer dependencia de fuentes, es decir, cuando tú quieres heredar de algo en Python tienes que hacer un import de ese algo de lo que quieres heredar. Tienes una dependencia en runtime. Una dependencia en runtime significa que cuando tú vas a hacer una llamada, estás haciendo una llamada a otro objeto y tienes que conocer su API, lo tiene que tener implementado y todo tiene que estar correctamente enganchado. O sea, vemos que tiene dos dependencias fuertes. Una que es en runtime, cuando se está ejecutando, y otra de los fuentes. Es decir, tienes que tener físicamente el fichero o el .py de la otra clase. Y además, cuando heredas, tú piensas que te casas simplemente con la clase con la que estás heredando. Mentira, te casas con toda su familia, ¿vale? Te casas con cosas que hasta ni conoces. Te casas con su bisabuela y con cosas que no controlas, ¿vale? Entonces, el nivel de dependencia que se genera cuando tú haces una herencia es muy, muy alto. O sea, yo creo que de las cosas que puedes hacer en orientación a objetos es la máxima dependencia. O sea, dependes en runtime, dependes a nivel de código fuente y encima dependes de cosas que tú no conoces y que pueden cambiar. O sea, si por ejemplo es una librería, pues bueno, sacarán una nueva versión y vale, tú conocías a su padre, pero resulta que se ha cambiado de padre. Ya no lo sabías y han aparecido nuevos métodos y demás. Entonces, pues eso, hasta que la muerte nos separe. Cuando tú heredas de algo, te estás casando muy mucho con eso lo que heredas. No habría problema si no fuese porque hay una solución más sencilla y que no hay un motivo muy fuerte para tener que usarlo. Entonces, tenemos aquí la composición. La dependencia solo es en runtime. Si no construyes tú los objetos, ni siquiera tienes que saber de qué tipo son. Entonces, eso es lo que nos han vendido como orientación a objetos. O sea, te pueden cambiar una pieza. O sea, tú tienes un repositorio en memoria, te lo cambian por un repositorio Redis, alguien te lo pasa y aquello de repente se persiste en un Redis. Te lo cambian por un repositorio en otro lado y aquello empieza a cambiar. Y la única dependencia que tienes solo es de los métodos que usas, ni siquiera es de todo lo demás. O sea, no te casas con su familia, no te casas con su gente, no te casas sobre todo con métodos que tú no conoces. Entonces, la dependencia es muy baja, como hemos dicho. Y esto, realmente, en un lenguaje como Python, que es duck-typing. ¿Sabéis lo que es duck-typing? ¿A la mano? ¿Todos? ¿Lo explico un poco? Vale, duck-typing significa que si algo hace quack como un pato, anda como un pato, pues debe ser un pato. Entonces yo lo único que necesito para poder trabajar con alguien que quiera que funcione como un pato es que se parezca. Por lo cual quiere decir que esa es la flexibilidad que nos da Python para en runtime poder cambiar piezas, poder hacer... no estás nada restringido, ¿vale? Como en otros lenguajes, y puedes aprovecharte de eso. Entonces, pagas un precio por eso, que es que no tienes un control de tipos estáticos, y tienes una gran ventaja. Pero si heredamos, perdemos la ventaja y nos quedamos con el inconveniente. Que el inconveniente es que no tenemos esa validación. Es decir, perdemos lo mejor que nos da esa flexibilidad, eso que parece que estás haciendo software como si fuese plastilina y que cada versión lo vas cambiando y lo vas... Haces una pequeña prueba ahí, cambias el objeto así muy rápidamente, y luego heredamos y resulta que lo perdemos. Entonces, duck-typing significa eso, que para que algo funcione correctamente solo tiene que cumplir las llamadas que tú le vas a hacer en runtime. Simplemente tiene que no explotar con ese. Vale, lo primero para que entendamos por qué solemos hacer herencia y qué tipos de herencia hay, lo primero es entender los tipos de herencia que hay. ¿Vale? Entonces, la herencia que se puede hacer es herencia de tipos y herencia para reusar código. Este suele ser el motivo que nos suelen vender para poder abstraer, coger código, reusarlo, usarlo desde varias clases. Y luego está la herencia de tipos. La herencia de tipos realmente es solo para poder identificar de qué tipo es un objeto. Vale. ¿Por qué lo usamos? Pues normalmente porque nos lo enseñaron así. Yo creo que nos lo enseñaron mal y dependía de con qué lenguaje nos lo enseñasen. Pero han hecho demasiado hincapié. Entonces, gente que no entendía muy bien orientación a objetos, pues han sido profesores de eso y se lo enseñaron pues, en una capa de pérdida de comunicación, o sea, otra capa más de pérdida de comunicación, pues nos han dicho. También, en muchos de los casos, es porque venimos de otros lenguajes, ¿vale? Si venimos de Java o venimos de C++, cosa que, por ejemplo, en Python es un caso típico,
ahí estábamos obligados siempre a heredar para que un tipo pudiese llamar, o sea, para cumplir la asignatura, o sea, para poder pasar un objeto. Entonces, estamos tan acostumbrados que ya no hemos diferenciado de cuándo lo hacemos de forma consciente y lo hacemos siempre de forma inconsciente. Y otra cosa, y ya eso me parece mal gusto, es porque algunas librerías nos obligan, que eso ya es, bueno, a la hora de desarrollar librerías, pues sí que es verdad que hay algunas que nos obligan. Pero bueno, tenemos buenas noticias. Para la implementación de Python, Python no te obliga a hacer la herencia de tipo. Entonces, como no te obliga, pues no lo usemos. O sea, no lo usemos, olvídate de Java, o sea, supéralo, si vienes de ahí, pues lo superas, y aprovecha lo mejor que te da Python. Java tiene otras cosas molonas, pero bueno, no te quedes con lo que vienes arrastrado de Java, y además en Python se nota muchísimo dónde viene la gente viendo el código, ¿vale? los primeros programas, las primeras... Tú dices, set, herencia por todos lados, y digo, ¿de dónde viene este tío? Y está bastante igual. Para reusar código, Python te hace súper fácil la composición. Porque como tiene DuckTyping, le puedes pasar cualquier objeto, se lo puedes inyectar en cualquier momento. Todos los atributos son públicos si queréis hacer alguna cosita, que mejor que no. Pero en cualquier momento, solo con tener una referencia al otro objeto, lo podéis usar. Entonces podéis reusar todo el código. Cuando tenéis una cosa y decís, voy a extraerlo, casi por la forma que nos han enseñado, lo primero que tendremos es, me hago una clase pad. Pero pues no te hagas una clase pad, hazte una clase al lado y empieza a usar esa clase. Porque lo único que tienes que hacer es en el constructor que alguien te pase eso. Entonces esto ya es una recomendación personal, como toda la charla, realmente. Por defecto usemos la composición y usamos la herencia, por ejemplo, pues en algunos casos. Bueno, la herencia de Object no cuenta, ¿eh? O sea, esa no la consideraba como una herencia de diseño, o sea, por el propio lenguaje. La herencia de excepciones sí que puede venir bien porque ahí sí queremos tener una herencia de tipos para poder clasificar las excepciones. Luego, si en algún momento sentís la necesidad así imperiosa de identificar los tipos con algún isInstant o tal, joder, pensadlo mucho porque realmente muy pocos casos de uso se me ocurren que no sea un mal diseño lo que haya. No sé, si igual estás haciendo algo por reflexión, para generar dinámicamente tipos para cada una base de datos, yo qué sé, igual sí que quieres identificar los tipos, pero en general, si os sale un isInstance en el diseño, por lo menos darle dos, tres vueltas para ver si eso es un buen diseño. Yo lo intentaría evitar. Entonces, por defecto, usemos la composición, que en Python nos lo pone muy fácil, y la herencia, pues de momento, solo para excepciones. Si alguien que ha desarrollado una librería, un framework, pues os ha obligado a heredar, ha tenido ese mal gusto, pues también podéis hacer una cosa, que es simplemente crear una clase que herede, o sea, que cumpla lo que el framework le ha obligado, y luego usar esa clase desde vuestro negocio por composición. O sea, esa clase intentar que sea, pues, bueno, darla por perdida, como no cuesta mucho hacer clases en Python, pues hacer una muy pequeñita y heredar y usar por composición la otra. Y cuando estéis diseñando librerías, ¿vale? Permitir usar por composición. ¿Por qué? Porque si cuando diseñáis pensáis en que los que os van a usar os usan por composición, luego van a poder decir usar por composición o por herencia. O sea, no estáis obligando al que va a usar. Ya puede usar las dos cosas. Entonces, si por defecto siempre lo hacéis para que sea... Bueno, no queda nada. No obligáis a heredar, ¿vale? Cuando estéis desarrollando librerías y no generéis una mala experiencia. No hagáis pues lo que le ha pasado a alguna gente que luego pues se ha pegado un susto. Y eso es todo. ¿Hay preguntas? Si tengan alguna duda o comentario. Mira, yo estoy prácticamente de acuerdo con lo que has dicho, pero ¿tú darías alguna técnica rápida para hacer composición realmente fácil? Porque es verdad que la composición genera menos dependencias fuertes, pero hacer el boilerplate para que tus métodos acaben delegando en el objeto que estás usando muchas veces es un peñazo. A ver, nosotros normalmente todo el wiring lo hacemos en una factoría, o sea, en main. Hay un fichero de factoría y ahí hay un poco de código un poco pesado, pero bastante mecánico y no muy grande, para pasar las cosas en construcción. Luego solemos hacer bastantes objetos pequeños y eso es ya así de todo inyectado, hacemos el testing y va.
En algún caso, a ver, en algún caso usamos herencia. No es no la uses, es simplemente no lo hagas de forma inconsciente, no lo hagas de forma automática. En algún caso, cuando el API que queremos usar es concretamente exactamente el mismo, y si no dices, pues voy a tener que delegar 10 métodos y no aportan absolutamente nada, igual usamos. Lo que pasa es que no es nuestra opción por defecto. Sí. O sea, siempre es la otra opción. Entonces, el mensaje era un poco hacer eso. En algún caso en Python, y ya cuando nos hemos sentido ahí muy clevers, pues hemos hecho algún proxy dinámico, alguna cosa. En general, pues bueno, como gracieta pues está bien, pero a veces merece la pena aplicar ahí 10 métodos y tampoco pasa nada. Mira, dos comentarios, vamos, que son añadidos a la charla. El primero es que en Python hay una cosa muy guay, yo lo he estado usando en la charla que tenía, lo usé alguna vez, y es que dices, bueno, hay una me parece un poco impepinable, ¿no? Dices, hay una referencia fuerte, hay una dependencia fuerte con import, no es verdad. Bueno, tú puedes tener, de hecho es lo que uso yo. Sabes que existen los decoradores de clase, entonces, como la clase al final es un objeto también, tú no hace falta que tengas el fuente, pero puedes abstraerlo, ¿vale? Puedes tener la clase dentro de una función y generarlas dinámicamente y decirle, pues ahora vas a heredar de esta. Sí, nosotros a veces en la factoría devolvemos factorías en algún caso concreto que nos venga bien porque alguna librería nos ha hecho alguna... Vamos, el comentario no te lo hago para desautorizar ni nada porque estoy muy de acuerdo, pero digo, fijaos qué dinámico llega a ser Python, que la generación propia de la clase, de pasarle sus bases, es dinámica. Entonces, se te puede ocurrir intentar quitar el acoplamiento fuerte que existe por la herencia, aun pareciendo que haces herencia. Sí, Vale. se puede. De todas maneras, el mensaje está identificado, sobre todo para el que usa herencia de forma automática, y ese es el que va a poner los importes. Sí. Y ese normalmente es el que tampoco tiene muy claro cuando se generan ciclos, por qué es, o cuando intentas romper una aplicación por donde meterle mano, porque igual no es su cometido, o sea, igual está en otro nivel que lo que necesita es pues entrar en otra cosa, y esa parte de diseño pues igual no tiene tanto conocimiento para decir, bueno, pues esto sí que es una dependencia fuerte, esta es un pelín menos. Y luego el is instance a mí me parece que es una buena idea cuando tienes que comprobar un contrato rápido, ¿vale? O sea, en plan de, si yo prácticamente seguro, ya sé que todo es muy dinámico y que puedes hacer monkey patch y cargarte la instancia antes de pasársela, pero no es el caso, ¿no? Si tú dices, voy a usar estos 3 métodos que siempre tiene este objeto de esta clase, en vez de comprobarlos o en vez de pedir perdón, ¿no? Y pues pides permiso. Porque total, vas a pedir perdón tantas veces que es mejor que pidas permiso una vez y se acabó. Yo eso lo ponía un poco como ejemplo, es si sientes esa necesidad de forma sistemática, Ya. es que no hemos entendido muy bien el polimorfismo, por ejemplo. Vale, o sea, es un poco esto, pero de acuerdo que a mí lo que me encanta de Python es que es plastilina fluida. Y como soy muy dummy, pues empiezo a hacer las cosas sin mirar, pero me gusta que las puedo evolucionar muy fácil. Entonces me parece que estoy moldeando y tal. Esto que has dicho de si lo notas de manera sistémica, replantéatelo, porque son como los olores, ¿no? De los que se habla cuando ves un código, y es verdad. Vamos, yo creo que es verdad. Bueno, yo creo que ya... Muchas gracias. I'm going to speak in English. Sorry, so, I'm going to speak about Django Oscar. It's an e-commerce platform built on top of Django. Anyone has used it? Anyone knows about it? Good. Anyone has built an e-commerce website with Django? No. Anyway, so I'm going to talk about... No, I'm not. Okay. I'm going to talk about Django. Mainly, it's an e-commerce platform. You have all the things that you need in an e-commerce website. Like, for example, product types. You have product variations for like different colors, different sizes. You have also the product types. You can
You can do, for example, downloadable products, shippable, another products if you need shipping or something. You have fulfillment partners, and this is for tracking stocks. So if you have this product in stock and you have this, you have promotion blogs, for example, if you need to put like the top selling products on the homepage or something like that. You have a custom dashboard that has some graphs for like how many orders are selling, how many users are and shipping and other stuff. You have order processing. For example, if you need the order to go through some process like shipping, payment, other stuff, you can do all of this. You have payment sources, so like you can do PayPal, payment gateway, something like that. You have vouchers and other stuff. The good things about Django Oscar, it has lots of features. Everything is available already. Everything is customizable. Even they have class-based views, so you can subclass the views and do something whatever you want with them. Also, the templates are broken down into small pieces, so you can, if you want, like just override a small block of the template, you know. The cons. The documentation is good, but there's not a lot of examples. But this is because it's a very vast framework, and there's so many case uses, so they can't put all the examples at once. So I guess this is one of the problems. Other thing, it has a small community, and this is also a bad thing because there's not much examples. Also because there's not a lot of people using this platform. And the thing that I really wanted to talk about is that customizing is really hard. If you want to customize just one part of a view, you have to copy the whole app to your local directory. You have to tell Oscar that this app is over here, and you have to override the. They have a big class called the app. You have to tell the app that this is the custom view that I did, and you have to subclass from the main view, and you have to go through the whole code, the source code, to know where is this method that I wanted to override. So, like, you really have to dig deep into the source code of Django Oscar to customize just a small part. This is one of the big issues about Django Oscar. Mainly, just I wanted to say that you should use it. Don't be afraid of not using it. I'm not saying that you shouldn't, but be prepared and start on a small project. And be prepared. Give it a lot of time before you go through it, because for the first time you're gonna have to really dig into the code and to really have to learn it. Like, it's not magical like Django. It's a little bit more hard. So. Thank you. Bueno, yo vengo de la empresa Imageser, estamos en Barcelona y hemos desarrollado una aplicación que se llama Cloud, que básicamente es para acercarlos a científicos de datos en la nube. Básicamente hemos visto una necesidad que actualmente había plataformas como iPaton Notebook y cosas de estas, estaba muy orientado a que tenías que instalar todo en tu ordenador, en tu laptop y cosas de estas, no era muy usable, no te permitía trabajar en la nube con ficheros directamente, no tenía permisos de posibilidad de ejecutar en backends cuando tienes un proceso muy largo y cosas de estas. Entonces, sí, aparte, hemos desarrollado una capa que puedas hacer trabajos colaborativos cuando tienes un conjunto de personas del mismo proyecto que quieren trabajar el mismo código. Bueno, está básicamente para desarrollar para pactos pacíficos de datos.
Entonces esta es la arquitectura un poco de lo que te hemos montado. Bueno, aquí tienes la nube, básicamente los CPDs. Básicamente nosotros tenemos un CPD en casa, un CPD que compramos, y hemos desarrollado una librería de paralelización. Estuvimos programando básicamente los de Java y así, veníamos a hacer todo en Python, entonces veníamos de Java no queríamos utilizar para eso. Luego empezamos a trabajar con Python Parallel. Básicamente cuando es un Python Parallel cuando tienes que distribuir procesos entre N máquinas, pero vimos que el rendimiento era bastante bajo cuando empezamos a darle un poco de chicha. Entonces hemos creado una librería nosotros mismos, todo con MPIs y todo esto para tener una optimización perfecta del cálculo. Luego tenemos una parte de cores, que son funciones matemáticas. Luego hemos creado un API cuando alguien se quiere conectar de fuera para poder utilizar cálculos y poder recuperar resultados. Y luego ImageConnect, que es básicamente la aplicación que permite hacer cuando tienes un conjunto de personas trabajando en el mismo proyecto. Y luego lo que hemos hecho todo es para cualquier tipo de dispositivo que puedes conectarte con cualquier tablet, básicamente teniendo necesidad no solo acceso a internet. Bueno, esto es un poco la aplicación. Básicamente tiene como dos capas. La primera capa que son para tú crear proyectos, y puedes crear proyectos y puedes poner con qué personas estás trabajando y puedes asignar recursos cuántos recursos necesitas para su proyecto. Básicamente, actualmente tenemos parte pública, que básicamente es lo que tenemos nuestros servidores, y la idea futura, que la siguiente cosa que queremos hacer es cuando tú quieras directamente asistencias privadas en cualquier proveedor de internet. Ya voy a hacer un proyecto con unos cuantos recursos, entonces directamente aquí te saldrá un formulario, directamente necesitaré esto, y ahora estamos negociando con diferentes proveedores para ver cuál es básicamente nuestro más rentable de coste. Y cuando tú creas un proyecto, te aparecerán aquí los proyectos y puedes pulsar el triángulo, y ahora también hay un botón aquí que le das directamente Run Impact Cloud y se abre una pestaña con tres partes. La parte del medio es básicamente para que tú puedas editar ficheros de Python directamente a una nube, no tienes que instalar nada. Luego, directamente, hay dos modos de ejecutarlo. Directamente puedes ejecutar en el terminal, ejecutarlo y te enseña los resultados, o directamente puedes enviar a backend porque tenemos un servidor y no sabes cuánto tiempo te va a ejecutar, directamente lo envías y te calcula los resultados. Y aquí lo que tienes tú, como estaría en un explorador de Windows, directamente en la nube. O sea, puedes crear ficheros, puedes copiar ficheros, y directamente cuando un proceso te crea para ver los resultados, automáticamente en tu workspace te aparecen los ficheros para ver los resultados. Bueno, esto es más información si queréis, y quería hacer un demo. A ver, un momento. Actualmente estamos en fase beta, entonces todo está libre, podéis acceder y podéis subir ficheros y podéis crear con usuarios de Gmail o directamente crear usuario. Puedes hacer que eres usuario, podéis utilizar una cuenta de Gmail directamente para conectarte. Bueno, entonces aquí podéis crear vosotros o directamente utilizar los de Gmail, los de LinkedIn, los usuarios directamente para registrarse. Podéis utilizar un usuario que ya existe. Bueno, pues ya estoy con el móvil, del móvil. Me gustará más porque el otro como va tan lento. Bueno, esto es lo que se cargan inicialmente. Aquí están las instancias privadas. Actualmente tenemos dos servidores allí para poder trabajar, un con 8 cores y otro con 4. Y luego, aquí los proyectos que están creados, están dos. Y por ejemplo aquí hay dos personas trabajando en el mismo proyecto y todos los recursos que tú estás utilizando son 8 CPUs, 8 GB de RAM y 500 GB de disco duro. Entonces te vas aquí. Le das esto, Twitter por ejemplo. Normalmente si haces con Firefox te abre una nueva ventana, por ejemplo te abre un nuevo navegador, pero con Firefox normalmente te abre una nueva ventana. Lo siento, por internet entonces ya directamente te pone aquí en qué proyecto estás trabajando y entonces ya directamente aquí hay un conjunto de proyectos. Entonces tú puedes, esto está hecho, es una Python Notebook, pero está mejorado porque no permitía trabajar con ficheros en remoto, leyendo aquí los ficheros que tienen los de CSVs y todo esto. Luego aparte hemos añadido librerías de paralelización y cosas de estas. Hemos optimizado para poder trabajar en la nube y tengas una libertad de recursos todo lo que quieras, no tenga ningún problema.
Entonces aquí, por ejemplo, en el medio, cualquier fichero que tengas aquí, te da un conjunto de opciones, le das a editar, y te enseña y directamente tú lo puedes editar ningún problema. Entonces cuando tienes un fichero aquí, te permite ejecutar en consola, que directamente se copia directamente en consola y te ejecuta, o si no, puedes ejecutar a job, te enseña aquí y luego te avisa en qué situación se ejecuta roja, todavía ha tenido problemas, si está amarillo, está naranja, está ejecutando, y si está roja ya está verde, está terminado el proceso. Entonces directamente aquí te aparece un par de ficheros con los resultados que puedes ejecutar. Bueno, esto es básicamente lo que ¿Cómo gestionáis los recursos de Cluster? Bueno, básicamente nosotros lo que hemos hecho, o sea, para calcular vemos cuántos ficheros. Actualmente vemos cuántos están libres y enviamos procesos a los que están libres de tiempo real. O sea, básicamente la idea es, hicimos como inicialmente, también comprobamos cuántos clusters tienes. Si no, directamente envía el primero y ya está. Si no, mira cuántos clusters tienes y cuántos DPU tienes. Entonces trata de distribuir lo mejor posible. Entonces hemos creado lo de Colossus, optimizar. Directamente, pues si tienes un cluster con un CPU, te cuesta más calcular lo que tienes, o hacer un proceso para calcular cuánto tienes y lo envías, o si no empiezas a distribuir lo que es mejor posible. Si estuviera todo ocupado, entonces no puedes trabajar. No, está en cola, estás en cola. Estás en cola y hasta que es un toque, pues el proceso. Normalmente empezamos hace 2 semanas, se han ejecutado unos 80 personas en 2 semanas, la gente está bastante, bueno, hemos empezado un poco de promoción, aquí viene también un poco de promoción, hemos puesto en los juegos de Estados Unidos, así con Data Science, así. La gente está bastante interesada. Hemos estado con el creador de Python también hablando, que el tío le ha molado, con el Fernando Pérez, que es un colombiano que hizo el doctorado en Texas o algo así, ahora está en Stanford, haciendo postdocs y está como catedrático y así. La gente le está gustando mucho, porque hemos orientado un poco, esto está orientado un poco también para pymes, queremos hacerlo un poco para tipo pymes, porque si tienes una telefónica, pues tienes sus propios CPDs y cosas de estas, pero igual podemos coger y instalarlo allí, y luego un coste de mantenimiento, un coste todavía, la idea es que cualquier persona, un freelance que vaya por un coste bajo, básicamente estamos entre 30 mensual o 160, depende, si tienes 160 cuando ya hay que reservar una instancia en la nube. Entonces en ese intervalo, porque estuvimos hablando con un tío freelance que dice, algunos proyectos no ha podido hacer lo mejor que le gustaría porque no tenía suficientes recursos en el laptop. Entonces queríamos quitar dependencias de recursos, tener que limitar la nube, coste bajo, básicamente crear proyectos colaborativos y sea algo intuitivo, que no tengas necesidad de aprender, o sea, ni configurar nada, porque yo qué sé, si eres un informático puedes configurar Amazon, pero un matemático igual no. Entonces vas, alta y venga, y a currar. Básicamente era intentar quitar límites, o sea, entonces los límites que toda la gente tiene, bajarlo y un coste bajo, cualquier persona accesible lo puede utilizar. Y creo que inicialmente la gente le está gustando la idea. Y ahora queremos dar una vuelta más el año que viene, encima de esta plataforma de cálculo de coste bajo, intentar hacer servicios de Big Data para empresas y orientar ya que sean servicios que la gente, yo que sé, las empresas de tripulación necesitan, empresas de industriales también, porque lo que cuesta es que mucho la tecnología que permite hacer. Entonces aprovechar la tecnología para sacar recursos realmente de consultoría y que te den dinero. Entonces, bueno, en general, la gente le gusta. Por eso digo, si tenéis interés, más usuarios mejor, así el inversor estará más contento, eso está claro. Si alguien quiere, pues sí, está. Última pregunta para hacer aquí. A la hora de organizar todos los trabajos y todo, ¿qué tenéis? ¿Directamente los hierros y lanzáis ahí directamente? ¿Hacéis virtualización? ¿O...? Normalmente, actualmente, directamente tenemos un sistema operativo y enviamos directamente al sistema operativo. La idea es, cuando tú tienes máquinas virtuales, tú creas máquinas virtuales, o sea, en Amazon y puedes dar directamente allí. Pero básicamente esa parte no se supone que hace ya Amazon, una consultora, o sea, un proveedor, nosotros no vamos a tener. Si la parte gratuita que tenemos nosotros no, nosotros trabajamos con nuestros servidores, en ese momento sí lo hacemos virtualmente, pero si no, directamente esa parte es subcontratamos al proveedor y Un aplauso para Íñigo.